a hablar del tema de la reconstrucción de Valencia, cómo continúan las cosas. Desde luego, la catástrofe, aparte de la catástrofe humanitaria, que ha sido terrible, pero ya la catástrofe material, desde luego ha desbordado, José Luis, cualquier tipo de previsión de una catástrofe que haya sucedido anteriormente en el Estado español. Es algo que es difícilmente abarcable, aparte de todos los problemas de mala gestión que esté pudiendo haber. Lo que sí que está claro también es que los mecanismos que hay previstos esto ha desbordado los mecanismos previstos también para poder atender este tipo de emergencias, este tipo de catástrofes. ¿Cómo estás viendo las cosas, José Luis? ¿Cómo estás viendo también la gestión política de todo esto? Ese intento de cooptación por parte de la ultraderecha de la situación también. ¿Qué tipo de éxito crees que está teniendo? Porque vamos, yo lo que sí que estoy viendo también es mucho discurso antipolítico también todo esto. Y es un discurso antipolítico que desgraciadamente tiene mucho que ver también con los mensajes de la ultraderecha, aunque mucha gente que dice estas cosas, pues obviamente no es de ultraderecha, pero sin embargo yo pienso que de forma involuntaria ayudan también a la estrategia de la ultraderecha. Adelante, José Luis. Bueno, podemos pensar que ayudan a la estrategia de la ultraderecha por incomparecencia de la izquierda o de la que podríamos llamar la ultraizquierda. Es decir, la tesis de que solo el pueblo salva al pueblo es una tesis anarcosindicalista básica. Es decir, no es una cuestión inventada ni muchísimo menos por la ultraderecha. La ultraderecha se ha definido históricamente por su capacidad para cooptar e imitar los lemas y las banderas de las organizaciones de la izquierda revolucionaria, de la izquierda obrera. Por ejemplo, la propia Falange tiene una bandera rojinegra en imitación de la bandera rojinegra de la CNT y se autodenominó como nacional sindicalista, como una especie también como un intento también de atrapar gran parte del prestigio del anarcosindicalismo en nuestro país. Es decir, la ultraderecha ha hecho esto siempre. El Partido Nacional Fascista de Mussolini también lo hizo también el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Recordemos que se llamaba así, no se llamaba Partido Nazi, sino que se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La ultraderecha ha jugado siempre este tipo de cosas. El problema fundamental es que no haya ningún tipo de alternativa, que es decir, que se haya creado un manto de silencio tan absoluto sobre las posibles alternativas que realmente no encontremos a nadie que pueda decir ninguna otra cosa, ¿no? Y este es el elemento fundamental. Las tareas de reconstrucción están siendo un desastre, por lo que nos cuenta la gente que cercana a nuestro sindicato en Valencia. No hay tampoco ningún tipo de organización que esté realmente respondiendo frente a esto. La Generalitat Valenciana en el absoluto colapso, y además estamos viendo aquí cómo están jugando a prestigiar las soluciones de los hombres de hierro por la vía de nombrar a militares para las labores de reconstrucción, cuando realmente lo que se busca es simplemente crear ese efecto mediático de que hay alguien duro al comando, ¿no? Y poco más. Y realmente no se están implementando las medidas necesarias para ello. Aquí es eso, el concepto de compensación de seguros que se ha negado durante mucho tiempo a responder de los destrozos y por lo tanto ha dejado a muchas familias fuera de juego, aunque tiene dinero de sobra para responder de todo ello. Yo esto sí se irá organizando en los próximos meses. Tenemos al empresariado también muy revolucionado con todo el tema de los ERTES y con todo el tema de forzar a los trabajadores a acudir a los centros de trabajo o intentar teletrabajar cuando no hay condiciones materiales para ello. También no concediendo los permisos que se supone que se han aprobado precisamente por los temas de la DANA. Y bueno, pues tenemos unas circunstancias en las que yo creo que es perfectamente comprensible que la población de todas las comarcas afectadas vea que el Estado ha colapsado y no ha sido capaz de hacer frente a esta situación y que por lo tanto otro tipo de organización social tiene que afirmarse sobre las ruinas y sobre los rescoldos. Es decir, no puede ser el mismo tipo de organización social el que se reconstruya. Esto es lo que tiene que quedar. Se puede reconstruir un modelo económico basado en construir en las rieras y en las desembocaduras de los cauces. No se puede reconstruir un modelo socioeconómico basado en que
allí esté la población dispuesta a dar servicio a precio de ganga a los grandes gigantes hoteleros y a los grandes gigantes turísticos. No se puede reconstruir un tipo de sociedad que no toma ningún tipo de medida destinada a proteger el medio ambiente y evitar que se produzcan este tipo de catástrofes por la vía de intentar mitigar el cambio climático y por la vía de tratar de intervenir frente a cosas que son recurrentes. Es decir, está alcanzando unas nuevas cotas de gravedad, pero esto ha sido recurrente en la historia de Valencia. Es decir, es una cosa ante la que habría que tener ya desarrollado mecanismos de intervención muy claros. No se puede reconstruir un tipo de Estado que permita que existan organismos autonómicos a nivel valenciano que no respondan ante los ciudadanos de ninguna manera, que no respondan de ninguna manera cuando ha pasado lo que ha pasado, que no tengan ni siquiera una unidad de emergencias organizada para intervenir en una situación como esta, que tengan una situación en la que nadie se haga responsable de tomar las decisiones que hay que tomar en el momento en que hay que tomarlas, en las que además nadie vaya a los pueblos en las primeras 48 horas para intervenir, abrir los caminos, abrir las carreteras, quitar el lodo, intervenir en las situaciones más urgentes. No se puede permitir o no se puede reconstruir un tipo de sociedad que tenga una sanidad que no puede intervenir frente a la explosión de infecciones que están teniendo en estos momentos. Es que no podemos reconstruir lo mismo. Esto es lo que tiene que quedar claro. No se puede reconstruir el régimen del 78 sobre las ruinas de lo que ha pasado en Paiporta o sobre las ruinas de lo que ha pasado en Chiva o de las ruinas sobre lo que ha pasado en todas estas comarcas. Hay que reconstruir un tipo de sociedad radicalmente distinto, donde las comunidades locales tengan la posibilidad de autoorganizarse en situaciones como esta y lo tengan preparado. Es decir, no es que tengan la posibilidad porque de repente ante la nada y ante el vacío de ayudas no tengan más remedio que hacerlo, sino que tengan mecanismos, recursos, conocimientos, dinero, financiación para poder hacerlo en el momento en que esto suceda. Y para que además la solidaridad del resto del pueblo, para que esa frase de que solo el pueblo salva al pueblo, sea real y material, sea sustancial. Es decir, el pueblo pueda salvar al pueblo porque tenga los instrumentos, los mecanismos, la financiación, las estructuras locales, comarcales, regionales, nacionales para poder intervenir. Y esto es lo esencial. No podemos reconstruir lo mismo. ¿Cómo estás viendo la gestión del tema de la Dana? ¿Cuánto hay de incompetencia por parte de las administraciones públicas? ¿Cuánto hay de que se han visto sobrepasados los mecanismos que había diseñados para atender emergencias, para atender catástrofes ante la magnitud inconmensurable de esta catástrofe? Que recordemos que si no me falla la memoria, que hay unas 80.000 viviendas afectadas, nada menos, aparte de todas las empresas que hay, infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? ¿Qué interpretación haces? Y sobre todo me gustaría también que nos hicieras tu análisis político, Pedro, de cómo crees que se está gestionando esto y qué consecuencias de cara al devenir político de España y de esa pugna que hay ahora mismo por parte de la ultraderecha por adquirir una hegemonía en el imaginario colectivo. Adelante. Me da mucha preocupación todo esto por todas las maniobras de despiste que se están haciendo con todo este asunto. Veo demasiadas maniobras de despiste. Uno de los actores que ahora está tratando de mover todo este despiste es, cuando no, Manos Limpias. Manos Limpias presenta una querella, en este caso, contra la Agencia Estatal de Meteorología y contra la hidrográfica de Juncar, ¿no? O sea, y de hecho fue admitida a trámite. Fue admitida a trámite por uno que no es desconocido, ¿no? En el juzgado de instrucción número 15, Vicente Ríos Segura, que igual le suena del caso de Mónica Oltra. Que no había por dónde sostenerlo ese caso, y bueno, y estuvo tirando, y ahí se quedó. Que finalmente se acabó inhibiendo en favor de otro
de otro juzgado, y este juzgado al final no encontró en ninguna vía para poder continuar la investigación. De todas maneras, Nacho, hay una cosa curiosa con respecto a lo de manos limpias. Lo que no tiene ningún sentido es que se siga permitiendo que funcione un supuesto sindicato que no realiza acción sindical en ninguna parte del país, que no tiene secciones sindicales en ninguna parte y que únicamente existe como pantalla para poner una serie de procedimientos judiciales, que lo va para las propias Sí, organizaciones. son unos abogados cristianos, pero que no son cristianos igual, no sé, o igual sí, yo qué sé, no sé. Pero es un poco la misma mierda, quiero decir, sí, tal cual. O sea, realmente están ahí para alguna que otra maniobra de distracción, que de hecho tampoco va desencaminada a la visión que tiene, en este caso, el Partido Popular y la que tiene Vox, respecto a todo este asunto. Que quiero decir, no solamente es negar el cambio climático, sino directamente es negar la información que te llega a través de la observación del clima. O sea, es negar el clima, o sea, directamente lo que está haciendo esta gente. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y veo que de alguna manera la acción que se está haciendo a nivel mediático va un poco en esa dirección, de decir, bueno, vamos a tratar de echarle la culpa al gobierno central. El gobierno central dice, no, a ver, la autoridad competente sos tú el que se tiene que mover. Dice, bueno, sí, pero la UME la podrías haber movilizado tú. Y no sé, yo veo que constantemente se está entrando en esto de politiqueo barato, y realmente lo que se tendría que estar resolviendo no se está resolviendo. Una cosa que me preocupa bastante de lo que se está observando en la Comunidad Valenciana son la cantidad de casos que se están dando de legionela. La legionela, cuando salta, entre otras cosas, con las aguas estancadas, en ese escenario, digamos, hostil que está ocurriendo ahora mismo en Valencia, donde hay demasiada acumulación de agua estancada, y eso está siendo un foco de legionela constante para muchísima gente, muchísimos voluntarios que están tratando de resolver esta situación lo antes posible. Por otra parte, una de las ayudas que se otorga a todo esto es uno de los empresarios involucrados en la trama Gürtel. Entonces, quiero decir, a mí francamente me da vergüenza con todo esto, y veo que los que le están sacando partido, y esto se está viendo en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Twitch, son gente de ultraderecha que está yendo allí a sacarse la foto y a decir, estamos aquí para echarle una mano al pueblo español, y realmente el ver ese movimiento que se está capitalizando y estos mensajes reaccionarios que se están capitalizando a través de ahí me despierta muchísima preocupación, y creo que toda la clase política debería estar bastante preocupada por el mensaje que se está dando, por quienes están capitalizando el mensaje y a dónde nos puede llevar esto. Y otra vez volvemos a lo mismo, no hay nadie al volante, nadie está viendo los peligros que todo esto puede llegar a significar. Vamos a ver, mirad, hay que condonar todas las hipotecas y préstamos que tengan los afectados. No se puede consentir que las personas tengan que pagar por pisos que han sido destruidos, por negocios que han sido destruidos o por propiedades que han sido destruidas. Una moratoria no resuelve. Que les reduzcan los intereses o les den una moratoria de unos meses no resuelve el problema. Es necesario condonar todas las deudas relacionadas con todo esto. Y eso es una decisión política que tiene que tomar quien puede. Y eso no lo puede hacer el gobierno regional, lo tiene que hacer el gobierno central. Pero no lo van a hacer porque eso implica enfrentarse con los bancos. Y eso es un detalle del que prácticamente nadie está hablando. Es necesario ofrecer ya ingresos que permitan salir adelante. Porque mucha gente ha perdido su fuente de ingresos.
y lo que les va a llegar de los seguros y de todo eso, ni siquiera va a lograr pagar lo que han perdido. Es decir, es necesario asegurar ingresos a quien los haya perdido. ¿Eso cómo se puede hacer? De varias maneras. Pero una de las formas podría ser dando una renta básica asegurada a todos los afectados desde el mes próximo, utilizando como base el censo de los ayuntamientos. Eso podría hacerse de forma inmediata para todas las personas mayores, para todos los censados, para todos los trabajadores, para toda la gente de la zona. Asegurarles unos ingresos que permitan la supervivencia y hacerse y salir adelante. Una renta universal para toda la población afectada. Es necesario construir un grupo de tareas, una task force, una empresa, lo que queráis, que sistemáticamente limpie con el personal disponible, con personal pagado, especializado, o que se forme con el material necesario para limpiar los garajes y las calles. Es necesario que todo lo que es la recogida de residuos y el procesado de los residuos y el almacenaje y el conseguir que todas las masas enormes de desechos dejen de ser un problema, todo eso necesita de una acometida organizada y planificada que no puede estar en manos de segundos o de terceros o de cuartos o de quintos. No, tiene que estar planificado y organizado sistemáticamente, al nivel que sea, pero tampoco lo van a hacer, tampoco parece que lo vayan a hacer. Yo creo que las perspectivas son malas, porque como hemos dicho, sobrepasa la capacidad de la buena voluntad y la entrega de los voluntarios, sobrepasa la posición ideológica con mucho que tienen los que están encargados políticamente de gestionar todo esto, y sobrepasa también las medidas habituales en casos de catástrofes. Esto no se resuelve con exenciones fiscales, demoras o créditos a bajo precio o actuaciones de emergencia puntuales. No, esto sobrepasa el asunto. Esto es un tema de reconstrucción social a gran escala. Y para esto se necesitan medidas de intervención social a gran escala. Y Pedro, si me permites, ¿y tú crees que el gobierno central va a activar la excepción, la petición de una excepción al MEDE, al Mecanismo Europeo de Estabilidad, para atender los gastos derivados de la catástrofe? ¿Tú crees que va a hacer eso? O yo no he oído nada. Que vayan a... Lo que hace falta, bueno, lo que he oído, perdona, Pedro, lo que he oído es que quieren cargar el coste de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica en la factura de todo el mundo. Bueno. No lo van a hacer con cargo al déficit, por ejemplo. Lógicamente, es que, vamos a ver, si nos ponemos a analizar estos detalles, es que acabamos aquí rasgándonos las vestiduras. No, pero es que esto es muy grave, Pedro. ¿Pero por qué si la Unión Europea, la normativa europea permite que se cargue a déficit los gastos derivados de una catástrofe como esta, el gobierno español parece que no tiene intención de activar eso? Bueno, porque este gobierno no defiende los intereses del pueblo. Es que es eso. Lo de que el pueblo sirve al pueblo y solo el pueblo salva al pueblo, perdón, pero eso no es un logan de la extrema derecha, ya no lo sabemos de sobra. Es decir, eso es una lucha popular, un lema popular que ya el sindicalismo del siglo XIX ya lo planteó, cuando el Estado era un Estado que solamente servía a los intereses de una clase. Es decir, ahora que se supone que somos un Estado democrático y social de derecho, perdonen que me carcajee, ese tipo de decisiones se podrían tomar. Es decir, vamos a ver, hay base legal, hay base constitucional y además políticamente, si hay voluntad, se puede impulsar y no habría un problema europeo en ese sentido para tomar ese tipo de decisiones de alcance. Pero no lo hacen y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ideológicamente no están en ello, no forma parte de su visión del mundo. Y como no hay nadie tampoco que se lo recuerde en el Parlamento, pues estamos fatal de la muerte. Ese es el tema.
Además, vamos a ver, mira, hoy una cosa que sacó Moreno Gallo el otro día, el ingeniero, que a mí personalmente me preocupó muchísimo, porque, sobre todo porque tiene todos los visos de ser verdad. Porque claro, si se trata de un bulo, pues entonces, o de un argumento utilizado en el calor de la política, pero que no es cierto, pues entonces apaga y vámonos. Pero parece que sí es verdad. Vamos a ver. He sabido que hubo planes para hacer unas grandes transformaciones de infraestructuras, una construcción de infraestructuras que pudiera hacer frente a avenidas de este tipo por la zona de Escorrentía y de Barrancos, que ha sido la que ha llevado la destrucción a toda este área. Es decir, que aparte de los planes que llevaron al desvío del cauce del Turia, también se había detectado que no era la única zona que podía ser inundada, sino que la zona más al sur también tenía sus propias fuentes de peligro. Y que sí, que con una actuación de conjunto y profunda en todas esas zonas se podría haber hecho una serie de infraestructuras que redujera notablemente los peligros. Eso llevó a que se desarrollaran diversos planes. Y finalmente había varias opciones. Había una opción que cubría al máximo todo lo que se podía y siendo Teresa Rivera, y eso es la noticia, secretaria de Estado afectada por este tema, al final se optó por hacer un diseño, al final de la legislatura, que incluyera ese tipo de actuaciones, pero en el menor escenario posible. Es decir, un escenario que no cubría el total o el peligro máximo posible, sino que se optaba por tomar medidas, diseñar las infraestructuras, pero en una opción un poco más limitada. Eso se hizo al final de la legislatura y cuando cambió la legislatura y entró el Partido Popular, directamente los informes de impacto ambiental que acompañaban el proyecto no es que los impugnaran, sino que dejaron que caducaran y luego no desarrollaron esas infraestructuras. Entonces, ¿eso qué nos indica? Nos indica que el PSOE, cuando gobierna, tampoco hace lo que debe. Y eso es necesario decirlo. Y el PP, bueno, el PP hace lo que debe para servir a quienes sirve. Pero es que el PSOE pretende ser de izquierdas. El PSOE pretende ser demócrata. Vamos, el PSOE pretende ser quienes nos salvan del PP. Vamos a decirlo claramente. Y no es verdad. Eso no es cierto. No es cierto. Y respecto de los invitados de piedra llamados la izquierda parlamentaria, pues que ¿qué les voy ya a contar? ¿No? Es porque tampoco se están enfrentando en este tema como debieran. Es pura cosmética lo que están haciendo. Para decir palabras y tener frases ingeniosas y hacer demandas difíciles de cumplir, ya estamos nosotros aquí en este podcast de Colectivo Burbuja. Pero los que son diputados son ellos. Los que están en el gobierno son ellos. Los que tienen peso parlamentario son ellos. Ellos tienen una posibilidad de presionar y de hacer política que nosotros no tenemos. Nosotros podemos permitirnos el lujo de decir gilipolleces. Ellos no, porque ellos están en el Parlamento y tienen una responsabilidad. Y además pretenden representarnos a todos y representar los intereses de los trabajadores. Bueno, no todos, porque ese tipo de terminología ya a algunos les excede un poco, bastante, ¿no? Es decir, lo que sabemos muy bien qué es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es administrar los deseos, las ilusiones, las esperanzas de la gente para luego no transformar absolutamente nada. Esa es la desgracia que tenemos. Y como muy bien decía Nacho, todo esto lo aprovecha la extrema derecha. La extrema derecha es, una extrema derecha que incluye hasta gente insospechada, ¿no? Porque la extrema derecha está haciendo un discurso que va contra la política, contra los políticos, y que al final lo que aplaude pues es eso, a los generales y a los generales metidos a cirujanos de hierro y al final, pues a lo que nos lleva es a lo de siempre, ¿no? Al discurso primo riverista, al discurso neofalangista y en las formas actuales, ¿no? Y que augura un Como
como comentábamos el otro día en el programa, lo que dijo el coronel Baños, el alzamiento, que llamaba al alzamiento. Bueno, que ya le vale, ¿no? Ya le vale. Pues sí. En fin. Bueno, Nacho, no sé si quieres comentar algo más antes de que vayamos terminando. Barómetro que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Frente Obrero podría ser tercera fuerza mañana. Lo digo. Lo digo más. Bueno, es que hay una cosa. Y de hecho lo están haciendo en lo que es el trabajo que están haciendo en redes sociales, en cuentas de YouTube, TikTok, tal, lo están haciendo muy bien, están sacando muy bien las fotos en buenos momentos. Y de hecho, yo estoy viendo ciertas cuentas de izquierda que lo están empezando a retuitear y le están empezando a difundir todo esto. Y a mí es algo que me llama la atención. Ya digo, estos grupúsculos, vamos a decir, de reaccionarios, están aprovechando bien todo esto. Pero, Y además, pero escucha, es que los medios generalistas, si tienen que hacerse eco de algo, se hacen eco de las provocaciones de la extrema derecha. Todo este tipo de discurso reaccionario es noticia. Fíjense lo que han dicho. El resultado es que les dan altavoz de forma indirecta. No van a dar altavoz. La mala publicidad no existe. La mala publicidad no existe. Y a ver si la izquierda le da la... Ni siquiera les dan altavoz de forma indirecta, sino abiertamente directa. Abiertamente, sí, pero el programa de Iker Jiménez es un altavoz de forma abiertamente directa. Imaginemos un programa como el de Iker Jiménez con personajes de lo que podríamos llamar la extrema izquierda. ¿Ha existido eso en algún momento en este país? Que debemos de ser nosotros. Izquierda, si Irene Montero, pues estamos apañados, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para esta gente, para la derecha patria que tenemos, es que Irene Montero es bolchevique, tío. Entonces tú ya no se lo está a su izquierda, como no hay nada que esté a su izquierda, te sueltan. Fíjate, esta gente, la ultraizquierda, y vas y lo compras. Bueno, no hay nada que haya su izquierda, ¿no? Con esa ponderación. Tienen absolutamente vetado todo lo que... izquierda. O sea, pero que no es que no haya nada, es que lo tienen absolutamente vetado todo lo que haya. Exactamente. Y yo eso que yo estoy observando me preocupa demasiado. Y toda la clase política, debería estar preocupadísima con todo esto. Porque quiero decir, a ver, yo me dedico a temas de comunicación, a temas de análisis de datos. Quiero decir, es mi trabajo mirar este tipo de cosas y llevarme las manos a la cabeza. Pero quiero decir, gente que también tenga esta capacidad o estos conocimientos o que se dedique a eso, también hay en el gobierno. Y nadie le preocupa. O sea, somos todos giles. No sé, es que esto es lo que nos lleva, si desarrollamos esta idea, nos puede llevar a tratar de analizar escenarios de futuro y de evolución de la situación. O sea, porque ahora en este momento todavía mantenemos la ficción de la democracia estable, la democracia plena, tenemos esa ficción. Pero claro, estamos viendo tendencias que llevan a cuestionar no ya el cómo se gestiona eso, sino la propia existencia de la democracia propiamente. O sea, vamos a ver, por poner el ejemplo. En Estados Unidos tienen un modelo. Ese modelo lo gestionaban los demócratas o los republicanos. Ya hemos visto cómo lo gestionan los demócratas, lo hemos visto con Biden, ¿eh? Lo vamos a analizar. Entonces, pero lo que plantea Trump es otra cosa. O sea, pone en riesgo el propio sistema. O sea, el sistema que hay no nos gusta. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, aquí el camarada, compañero anarcosindicalista, es más de la reconstrucción social sobre la vía del trabajo organizado, lo cual me parece una idea de puta madre. Y yo de la línea Robert Pierrista, ¿no? De acuerdo. Pero es que, coño, es que aquí lo que pasa es que hay gente
que no es que quiera gestionar el sistema de la democracia plena española a su aire, línea PP o línea PSOE, no, es que ahora lo que emerge es gente que lo que dice es que esta democracia de pacotilla que tenemos les parece mal, pero por definición. O sea, no que quieran gestionarla bien o que la quieran gestionar ellos, sino que quieren cargársela. Es decir, que la poca o mucha libertad y capacidad de libertades de expresión y de organización social que todavía mantenemos, les parece demasiado, porque lo que están en contra es de la idea de la política. Y de la idea del trabajo organizado, bueno, pues también. Es decir, que lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es cómo la alternativa en caso de crisis sistémica no va a ser una alternativa revolucionaria, va a ser una alternativa reaccionaria, que puede estar promovida también por propios sectores del sistema. Y ese es el drama. Sí, totalmente de acuerdo. Es que eso es lo triste de todo este asunto, porque yo veo que la izquierda, entre comillas, se está volviendo posibilista, y lo que son los sectores de derechas o más a la derecha se están volviendo revolucionarios. De derechas, estamos hablando de, bueno, en este caso por una cuestión histórica, ya es un mensaje reaccionario el volver atrás, básicamente. Pero esa capacidad, digamos, de revolución revolucionaria, pero yo creo que en la izquierda se está perdiendo. Yo creo que eso conecta también con lo que hablábamos al principio de una determinada civilización en decadencia, que es la civilización occidental. Es decir, los últimos emperadores en Roma, o del Imperio Romano ya absolutamente destruido, en decadencia, etcétera, fueron centuriones, militarotes, sin ningún tipo de conexión ya con lo que había sido la cultura grecolatina, ni con nada semejante. Pues eso es lo que amenaza con pasar con la Europa del Estado social y democrático de derecho y del modelo social europeo, que al final los últimos dirigentes de la Europa en ruptura y en decadencia, antes de que lleguen los bárbaros, que serían todos los del sur, pues sean militarotes sin ningún otro tipo de visión estratégica ni civilizacional que la de el ordeno y mando y el racismo más absoluto. Sí, estamos ante eso, desde luego. Yo creo que todo esto está muy relacionado también con esa rebelión de estos países contra el expolio imperialista por parte del norte global, por parte de ese occidente, y cómo la decadencia de ese expolio imperialista está induciendo también esta decadencia de lo que es la situación política y social en Europa. Y a la decadencia de todo lo demás. Sí, lo malo que tenemos es eso, que como quienes dominan los medios de comunicación, dominan el medio que da el mensaje a la población, quienes contribuyen sobre todo a crear el imaginario colectivo, pues no quieren una salida por otro lado, pues la que están encontrando pues es darle esa vía de escape a través de la salida reaccionaria, esa salida autoritaria que nos conduciría a un modelo de sociedad, pues yo lo llamo autoritario estamental, que es lo que pretenden ellos. Al fin y al cabo es el modelo que tienen, no tienen otro, nada que ver pues con la herencia de las democracias liberales, que serán todo lo limitadas y malas que queramos, pero desde luego mejores que ese modelo que proponen estos son. Bueno. Sí, el tecnofascismo. Varoufakis ha escrito un libro al respecto ahora, ¿no? Ha salido. Sí, siempre llevamos años especulando con que la salida a la crisis ecológica y a la crisis de las materias y del petróleo, de la energía y las materias primas, eso necesariamente va a afectar al resto de la estructura, ¿no? Y entonces la salida, en vez de ser una salida de clase, una salida democrática, una salida que asegure una vida digna para las mayorías de la población, pues va a ser una salida que lo que va a hacer es recortar la forma de vida de la mayoría de la población de forma drástica, dejando caer a la población. Y eso solamente se puede soportar desde la fuerza. Impuesto por la fuerza, mantenido por la fuerza y con los recursos tecnológicos y
y de todo tipo que tiene la sociedad contemporánea. Puestos al servicio de en un escenario 1984, ¿no? Puestos al servicio. De todas maneras, yo rompería una lanza, ya que estamos hablando de lanzas y de estas cosas, rompería una lanza por la esperanza, es decir, que no lo demos por hecho ya y por finiquitado ese tipo de proceso. Eso nunca. Precisamente para revertirlo y para el tiempo. Y ahí, escucha, y ahí es donde entra el pueblo salva al pueblo, el pueblo organizado. Ahí es donde viene el tema. Y claro, eso no son los de Desocupa, no estoy hablando de esa gentuza, no estoy hablando de esa gentuza. Esa es un poco la clave. En la crisis esta de la guerra que se ha hablado, la guerra, en las provocaciones de Biden y la guerra que hay en Ucrania, el hecho de que se esté distribuyendo, por ejemplo, en Suecia o en los países escandinavos y en otros países, manuales de protección civil para el caso de que haya bombardeos rusos, y ahora la noticia hoy fue que ya está preparado un manual en España de protección civil por si los rusos nos bombardean, porque los misiles de alcance medio disparados en Krasnodar a nosotros nos llegan en 32 minutos, más o menos, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso no va a pasar, pero sí quieren que tengamos miedo. Si quieren que tengamos miedo y nos quieren preparar para eso. Yo creo que no va a pasar. Y ese miedo y ese clima de enfrentamiento a lo que ayuda es a la salida no democrática de esta crisis. Eso es. Porque va por ahí la cosa. Por ahí va la cosa. Y a la aceptación de medidas impopulares. Eso es. Y de medidas restrictivas. Y, por ejemplo, toda la huida que se ha producido ahora de X, del antiguo Twitter, todo eso va acompañado de algo que ya está en marcha, que es el control sobre las redes sociales, el control sobre YouTube, el control sobre todas las redes sociales, de manera que no hay mucho espacio donde meterse, porque lo que quieren... Ojo, no olvidemos una cosa, que la normativa que permite hacer todo esto ya se aprobó hace 2 años en el contexto de la guerra de Ucrania. Y esta normativa ya existe, o sea, se puede aplicar mañana. Legalmente hay cobertura. Claro, porque ellos dicen, es que los rusos han hecho una ley de control y registro de los youtubers, o sea, de los influencers, vale, que fíjate los rusos qué malo, pero coño, es que nosotros también lo estamos haciendo, y se supone que los occidentales son los buenos, somos los buenos, ¿no? Bueno, pues los buenos también lo están haciendo. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo que pasa aquí. Y aquí estamos en retroceso, las libertades están en retroceso. Solamente podremos cambiar esta situación políticamente mediante la acción combinada de la presión social, la movilización social y la política. Entonces, si nos impiden la libertad de expresión, la libertad de comunicar y la libertad de crear redes entre nosotros, lo que están impidiendo es la posibilidad, o quieren frenar la posibilidad de que haya cambios. Porque los cambios que sí están dispuestos a hacer no son en clave democrática, no son en clave de salvaguarda de los intereses de la mayoría y de la dignidad de la mayoría, sino que están dispuestos a hacer cambios, pero cambios regresivos, cambios que sofoquen las libertades individuales y colectivas y los derechos sociales. Ese es el tema. Porque lo que define a Occidente no es la explotación, el imperialismo, la alienación o el uso de la violencia, porque de eso lo encontramos en prácticamente todos los pueblos del planeta. Es decir, la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano, eso es algo que de lo que no se ha salvado prácticamente ninguna cultura del planeta. Pero una aportación que sí se ha hecho en esto que llamamos Occidente, es de que existe algo llamado la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano, y que eso se puede revertir mediante la lucha colectiva para conseguir una sociedad más justa, basada
en el reconocimiento universal de derechos a la condición humana. Y ese planteamiento, que eso es un planteamiento universalista, ese planteamiento le tienen pánico no solamente en sitios lejanos, sino también aquí nuestra propia élite dirigente. Y esa utopía, la de conseguir una sociedad que respete esa dignidad humana basada en derechos y en reconocimiento, esa utopía puede ser una realidad, porque las utopías las construyen los pueblos organizados, los pueblos movilizados y los pueblos con un ideal de construcción social y de movilización. Y eso le podemos llamar la esperanza de los anarcosindicalistas o la esperanza de los republicanos o la esperanza que tú quieras. Pero esa línea de lucha está ahí y no van a lograr sofocarla, aunque quieran sustituir el sistema deficiente que tenemos por un sistema tecnofascista. Yo creo que es tarea nuestra, de todos nosotros allí donde estamos, el transmitir la idea que muy bien decía José Luis, de que no podemos caer en el desánimo, no podemos ser pesimistas. La salvación está en el pueblo, está en los trabajadores y en la autoorganización. Y eso, pero estratégicamente, con un planteamiento estratégico, con un planteamiento organizativo y con ideas claras. Y eso es lo único que nos podrá salvar. Quizá no a nosotros, pero sí en el futuro. No lo sé. Muy bien. Pues, José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando. Bueno, pues yo para terminar, dos cosas. Primero, que hay un instrumento previo a las redes sociales que a lo mejor habría que recuperar en algún momento, que es uno de esos inventos del pueblo, llamado vietnamita. Podría ser útil en momentos determinados. Y luego, pues para ahondar también en lo dicho, recomendar este libro que se hacía un pueblo fuerte, de Felipe Correa, editorial Descontrol, que lo que plantea es las perspectivas del anarquismo organizado, del llamado plataformismo, es decir, una determinada corriente dentro del anarquismo, que se está haciendo ahora también popular entre determinados sectores juveniles del anarquismo español, y que se vincula precisamente con esa idea de que hay que organizarse, de que no basta con el anarquismo de síntesis en el que todo el mundo se sienta cómodo y en el que se planteen todo tipo de cosas, sino que hay que estructurar organizaciones serias para hacer los cambios sociales, ¿no? Yo creo que es interesante conocer este tipo de perspectivas. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, Nacho, si quieres comentar algo más. Mi experiencia en Uruguay, cuando empecé a militar en política, y un poco la visión que me quedó desde allí hasta aquí. A ver, Uruguay es un sujeto político un poco raro, hay cosas que igual no se entienden, yo qué sé, por ejemplo, lo del tema de la utilización de la bandera, de los símbolos nacionales, la figura de Artigas, que fue el que inició, digamos, la cruzada libertadora para el territorio de Uruguay. Son todos símbolos que la izquierda les ha quitado a la derecha, que ha hecho un tremendo esfuerzo con tal de quitarlo. Entiendo que con todo ese historial, aplicar el modelo de Uruguay aquí sería algo impensable, pero sí que hay cosas que se pueden rescatar y que pueden valer. Por sobre todas las cosas, sea lo que sea la forma en la que nos organicemos, hay que tener claro de que va a haber gente que no nos va a caer bien, va a haber gente con la que vamos a tener diferencias y en algunos casos esas diferencias van a ser irreconciliables. Pero hay que tener claro que la alternativa no funciona. Nos va a tocar construir con gente que no queremos construir absolutamente nada. Pero esa es la alternativa. Hay que abrir la cabeza, hay que tener mucha empatía, tener mucha sensibilidad y sobre todo tener claro que el proyecto común se construye andando. Y no debemos en ningún momento caer en el purismo y caer en el desánimo. Y hay que entender que esa practicidad, que llevar las cosas a la práctica, ese pragmatismo puede ser la solución, no es un problema más.
Hay que pensar en qué es lo que podemos hacer hoy que puede funcionar para poder cambiar las cosas el día de mañana. Y si hay que ceder con algún tema, pues se cede, pero siempre va a ser una mejor alternativa que cada uno luchar por su lado. Esto es algo de lo que hablaba un libro que me gustaría recomendar, que se llama Pragmatismo, una cuestión abierta, de Hilary Putnam. Este es un filósofo pragmático norteamericano que ya se murió, muy cercano al Partido Laborista norteamericano, perseguido durante el McCarthyismo, en fin. Llegó a la conclusión, después de mucho análisis, que la derecha tiende a la homogeneidad y las fuerzas de izquierda tienden a la pluralidad, a la visión más heterogénea de la realidad. Y planteaba un poco esas directrices, ¿no? Si vamos a construir, hay que estar dispuestos a ceder y sobre todo aceptar que va a haber alguna gente con la que vamos a tener diferencias irreconciliables. Pero sobre todo, ese es el camino para alcanzar la utopía. A medida que avancemos, esa utopía se va a alejar. Damos 2 pasos, se aleja 2 pasos. Retrocedemos un paso y ahí sigue. Pero la utopía sirve para eso, para andar, para caminar. Y ese tiene que ser el objetivo. Muy bien. Pedro, si quieres comentar algo más antes de acabar. Pues que Pi Margall, cuando fue el aniversario de la Primera República, uno de los aniversarios en un banquete, meeting que organizaron en Madrid un 11 de febrero de 1910, me parece, pues dio un discurso recordándole a los republicanos que, pues eso, que hay que alejarse de las uniones permanentes y que hay que trabajar juntos, no obstante. Y que había muchas tendencias, pero que había que unirse en lo fundamental. Que ese discurso es verdad. Mirad, hay un planteamiento que dice que la salvación está en la construcción del partido. El partido es la clave del asunto. Y hay otros que dicen que, ¿cuál es el centro de la política? El centro motor de la política en un sistema representativo, ¿cuál es? ¿El Parlamento o es el partido político? Históricamente hemos visto que cuando el partido se pudre, no hay parlamento que salve la situación y se les va al carajo todo, que eso fue lo que les pasó a algunos. Aquí ahora tenemos parlamentos que son de mentira, porque en realidad están controlados por avatares diversos, ¿no? El punto de vista republicano lo que plantea es que el Parlamento en un Estado tiene que ser la expresión de todas las voces y tiene que ser el sistema de control del Ejecutivo y tiene que ser el espacio donde la representación de la sociedad discuta consigo misma. Y eso lo que exige es, en primer lugar, que todas las personas puedan expresarse y organizarse con libertad y sean capaces de llegar a acuerdos aunque piensen distinto. Y esa es la clave del asunto. Construir la política democráticamente significa que podemos llegar a acuerdos, como muy bien decía Nacho, para cambiar las cosas sobre mínimos. Pongámonos de acuerdo sobre mínimos, no discutamos. El purismo es una cosa horrible porque paraliza. Entre los que juegan al rol con sus partidos de 4 y los que practican un purismo que nada les satisface nunca, y los que sencillamente están dispuestos a hablar y sentarse con quien haga falta para hacer avanzar las cosas, pues hay una diferencia, ¿no? Así que yo me apunto a lo que dice Nacho y a lo que sinceramente coincido, aunque no coincida en todo lo que planteamos aquí en Colectivo Burbuja, todo el mundo, pues yo creo que el camino pasa por ahí, ser capaces de llegar a alianzas entre nosotros y construir algún tipo de alternativa, porque lo que en este momento se nos presenta como alternativa no lo es, lo está demostrando cada día. Pues así es, Pedro. Está muy lejos de ser una alternativa real para enfrentarnos a los retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
Muchas gracias a los tres, muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.